Mi nombre es el doctor Enrique Fossati. Soy médico forense y llevo 34 años trabajando con la muerte. He certificado más de 3.800 defunciones. He puesto mi firma en partes de autopsia que describen cuerpos en todos los estados posibles de descomposición, mutilación y deterioro. He visto cosas que ningún ser humano debería ver, y las he documentado con la misma frialdad con la que un contador anota cifras en un libro de registros. No soy un hombre sentimental. Nunca lo fui. Lo que encontré en el cuerpo de Carlo Acutis el 4 de abril de 2019 desafió todo lo que sé sobre la biología humana. Desafió 12 años de formación universitaria y 3 décadas de práctica profesional. Desafió, con precisión quirúrgica, cada ley que rige la descomposición orgánica de un cuerpo humano. Lo que estoy a punto de contarles no es una interpretación. No es una fe que nubla el juicio. Son datos. Temperaturas registradas. Mediciones verificadas por 4 profesionales independientes. Evidencia que aún hoy, 6 años después, no tengo forma de explicar. Y lo que encontré en el bolsillo de su traje ese día es algo que todavía me quita el sueño. Llegué a la medicina forense por accidente, o eso me dije durante 20 años. Estudié medicina en Bolonia entre 1982 y 1988. Mis padres querían que fuera cirujano, algo con glamour, algo que se pudiera contar en la mesa durante la cena familiar. En cambio, en el tercer año de residencia, un caso de muerte perinatal me desvió hacia la patología forense, y allí me quedé. No por vocación mística, por pragmatismo. Los muertos no tienen horarios, no te llaman a las 3 de la madrugada, no exigen segundas opiniones. Mi esposa Rosa siempre dijo que me había casado con un hombre que llegaba a casa oliendo a formalina y a silencio. Tuvimos 3 hijos. Los 3 aprendieron desde pequeños a no preguntar demasiado sobre el trabajo de papá. Respecto a la fe, mi posición era sencilla. Soy agnóstico de formación y escéptico por convicción. No es que negara la existencia de Dios, es que la pregunta me parecía irrelevante. La ciencia describe lo que ocurre, la teología describe por qué ocurre. Yo solo necesitaba la primera. El encargo llegó en enero de 2019 a través de la diócesis de Asís, en coordinación con la postulación para la causa de beatificación de Carlo Acutis. El proceso de exhumación y verificación del estado del cuerpo requería la presencia de al menos un médico forense independiente, sin vinculación previa con la causa. Me eligieron a mí, según me dijo el monseñor que me llamó, precisamente porque no era conocido por ningún tipo de devoción religiosa. Querían objetividad. Querían a alguien que no fuera a ver milagros donde no los hubiera. Acepté. Me ofrecieron los honorarios estándar para peritajes eclesiásticos. Firmé el acuerdo de confidencialidad, que me permitía hablar de los hallazgos únicamente después de que la causa avanzara a su siguiente fase. Tardé 5 años en poder contar esto. El 4 de abril de 2019, tomé el tren de Roma a Asís. Era un jueves. Llovía con esa persistencia fina y fría que el norte de Umbría tiene en primavera. La temperatura exterior marcaba 9 grados centígrados cuando llegué a la estación. La Basílica de Santa María de los Ángeles está a unos 3 kilómetros del centro de Asís. Me recogió un sacerdote joven, el padre Benedetto, que tenía poco más de 30 años y que condujo en silencio casi todo el trayecto, lo cual agradecí. Llegamos a las 10:47 de la mañana. En el interior de la basílica, la temperatura era de 16 grados centígrados. Lo medí con el termómetro de ambiente que siempre llevo. Anotador en mano, sin cámara, sin teléfono con fotografías autorizadas todavía. Solo yo, mi maletín de instrumental forense y el padre Benedetto. El sarcófago ya había sido abierto por el equipo técnico antes de mi llegada. En la sala había otras 2 personas. La doctora Carla Ringhetti, médica contratada por la diócesis, y un técnico de la funeraria encargada del cuidado de los restos, cuyo nombre era Andrea Morín. Ambos llevaban allí desde las 7 de la mañana. Cuando me acerqué al sarcófago, la doctora Ringhetti me miró con una expresión que no supe leer de inmediato.
Ahora sé lo que era. Era la expresión de alguien que acaba de ver algo que no tiene lugar en ningún manual. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. Me acerqué al sarcófago con la misma actitud con la que me acerco a cualquier caso. Distancia técnica, observación sistemática, hipótesis provisional. Carlo Acutis había fallecido el 12 de octubre de 2006. Eso significaba que el cuerpo llevaba 12 años y 5 meses y 23 días en la tumba en el momento de la exhumación. 12 años. Para un forense, ese dato lo dice todo. Un cuerpo enterrado en esas condiciones debería presentar, en el mejor de los casos, un proceso de saponificación parcial o una momificación natural si las condiciones del suelo eran extraordinariamente secas. En el peor, esqueletización casi completa. Lo que vi no era ninguna de esas dos opciones. El rostro de Carlo Acutis estaba cubierto por una máscara de silicona, colocada por razones de protocolo fotográfico antes de que el sarcófago fuera mostrado públicamente. Pero las manos, la frente, el cuello, todo ello visible. Todo ello con una integridad tisular que yo no podía ubicar en ninguna categoría de mi experiencia. Tomé el termómetro de contacto. Es un instrumento de precisión milimétrica que uso para medir la temperatura superficial de tejidos en casos de hipotermia o exposición prolongada. Lo posé sobre el dorso de la mano derecha, por encima de la capa de tela que cubría parte del cuerpo. La pantalla marcó 19,4 grados centígrados. Me detuve. Retiré el termómetro. Lo verifiqué contra mi propia muñeca. 36,2. Correcto. El instrumento funcionaba. Lo posé de nuevo sobre la mano de Carlo. 19,3 grados centígrados. Ese dato no tenía sentido. La temperatura ambiente era de 16 grados. Un cuerpo inerte sin metabolismo activo tiende a igualar la temperatura del entorno en un plazo de horas. Después de 12 años, cualquier tejido biológico que quedara debería estar exactamente a 16 grados, o mínimamente por encima si había algún proceso de descomposición generando calor metabólico residual. Pero un cuerpo en descomposición no genera calor localizado en las extremidades distales. Eso no ocurre. Pensé. Contaminación del instrumento. Tal vez lo había sostenido demasiado tiempo con mi mano y el calor corporal había afectado la lectura. Guardé el termómetro durante 5 minutos. Lo dejé reposar sobre la superficie de metal del instrumental del técnico. Cuando lo recuperé, la superficie de metal marcaba 15,8 grados, lo cual era consistente con la temperatura del entorno. El instrumento se había disipado correctamente. Lo posé sobre la mano de Carlo de nuevo. 19,1. Anoté el dato. No dije nada. La doctora Ringhetti observaba desde 1,5 metros de distancia. Le pedí que se acercara y realizara su propia medición con su propio instrumento, sin decirle lo que yo había registrado. Se tomó 1 minuto. Después me mostró su pantalla. 19,0. La diferencia entre mis mediciones y la suya era de décimas de grado, lo que entraba dentro del margen de error normal entre dos instrumentos distintos. El dato era reproducible. No era un fallo técnico. Decidí que había una explicación sencilla que aún no había considerado. El sarcófago podría estar reteniendo calor residual de alguna fuente externa. Un cable, una lámpara cercana, algún sistema de climatización del recinto que proyectara aire caliente en esa dirección específica. Pasé los siguientes 20 minutos midiendo la temperatura de todos los objetos circundantes. El mármol del sarcófago, 16,2. El tejido que cubría el cuerpo, 15,9. La superficie de metal de los instrumentos del técnico, posados directamente junto al cuerpo, 15,7. Todo estaba a temperatura ambiente, excepto el cuerpo. Abrí mi cuaderno y escribí: temperatura superficial tejido corporal, +3,1 a +3,4 degrees. Por encima del ambiente, reproducible en 4 mediciones, sin fuente de calor externa identificada, anomalía sin explicación provisoria. Y aquí es donde todo cambia. Porque ese dato era desconcertante.
pero todavía me decía a mí mismo que podría haber alguna variable que no estaba viendo. Tal vez el sarcófago había estado expuesto a luz solar directa antes de mi llegada. Tal vez la masa térmica del mármol actuaba de forma inesperada. Tal vez. Le pedí al padre Benedetto que me dijera a qué hora había llegado el cuerpo a esa sala específica desde el lugar de almacenamiento anterior. La respuesta fue, a las 6:40 de la mañana. 4 horas antes. 4 horas a 16 grados de temperatura ambiente. Para cualquier objeto con masa térmica pequeña, 4 horas es tiempo más que suficiente para igualar la temperatura del entorno. Un trozo de metal del tamaño de una mano tarda minutos. Un cuerpo humano, incluso uno parcialmente protegido por tejidos y tela, tarda horas, no días. Calculé en mi cabeza. Si la temperatura del cuerpo al ingresar a la sala hubiera sido de 20 grados, después de 4 horas a 16 grados de entorno, habría bajado a 16,2 o 16,3 como máximo. No a 19. Para que la temperatura se mantuviera a 19 grados después de 4 horas, el cuerpo tendría que haber estado generando calor de forma activa. Metabolismo. Actividad celular. Dejé el termómetro sobre la superficie metálica de nuevo. Me alejé 2 pasos. Me toqué la frente. No tenía fiebre. Detrás de mí, escuché al técnico Andrea Morín decir en voz muy baja, casi para sí mismo, «Ya esta matina era così. Ya esta mañana era así». Lo giré hacia mí. Le pregunté si había medido la temperatura al inicio de su turno. Me mostró su registro. Las 6:54 de la mañana. Temperatura registrada. 18,7 grados centígrados. El cuerpo llevaba calor desde el momento en que llegó a la sala. Fui al sarcófago. Coloqué el termómetro directamente sobre la frente, la zona donde la pérdida de calor en un cuerpo vivo es menor y donde la temperatura es más estable. La pantalla tardó 3 segundos en estabilizarse. 36,8 grados centígrados. No dije nada. 36,8 grados. La temperatura normal del cuerpo humano vivo. 12 años y 5 meses después de la muerte. El padre Benedetto se acercó y miró la pantalla. Se persignó. La doctora Ringhetti apoyó ambas manos sobre la mesa de instrumental y bajó la cabeza. Yo escribí el número 3 veces en mi cuaderno. 36,8, 36,8, 36,8. Como si escribirlo pudiera anclar el dato a alguna realidad que pudiera procesar. Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Si esto hubiera sido un caso médico ordinario, mi protocolo habría sido claro: documentar el hallazgo, solicitar análisis adicionales, elevar un informe preliminar y esperar los resultados de laboratorio antes de emitir cualquier conclusión. La ciencia forense no trabaja con revelaciones, trabaja con datos acumulados. El problema era que ningún protocolo forense que yo conocía incluía un apartado para este escenario. Pedí al padre Benedetto que me consiguiera acceso a los registros del sarcófago, material de sellado, condiciones de almacenamiento desde 2006, cualquier intervención técnica realizada en los 12 años anteriores. Me dijo que tendría que hacer algunas llamadas. Me dijo también que no era el primero en hacer esa solicitud. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que en los meses anteriores a la exhumación formal, el Vaticano había enviado a 2 médicos para una evaluación preliminar discreta. Los 2 habían presentado informes que describían anomalías térmicas no explicadas. Ninguno de los 2 había dado publicidad al asunto. Ninguno de los 2 había podido ofrecer una explicación. Eran las 2 de la tarde cuando llegaron los resultados del primer análisis de tejido, realizado por el equipo técnico de la diócesis en el laboratorio habilitado a tal efecto dentro de la basílica. El análisis era básico: integridad estructural del tejido, presencia de agua intracelular, marcadores básicos de actividad bioquímica. La técnica de laboratorio, una mujer de unos 40 años llamada Donatella Greco, entró en la sala y me entregó el informe sin decir nada.
Su expresión era la misma que la de todos los demás. La expresión de gente que ha visto algo para lo que no tiene palabras. Leí el informe 2 veces. El contenido de agua intracelular en las muestras de tejido era del 73%. En un cuerpo vivo, el contenido de agua intracelular oscila entre el 60 y el 80%. En un cuerpo en proceso normal de descomposición después de 12 años, ese porcentaje cae a menos del 20% en condiciones de entierro estándar, o prácticamente a cero en casos de momificación. 73%. El tejido retenía agua intracelular como si las membranas celulares estuvieran intactas y activas. Miré a Donatella Greco. Le pregunté si había posibilidad de error en la muestra. Me dijo que habían repetido el análisis 3 veces con muestras independientes. Los resultados oscilaban entre el 72 y el 74%. Salí al pasillo de la basílica. Necesitaba aire. Caminé hasta una de las capillas laterales y me senté en el último banco durante 10 minutos sin hacer nada. Solo respirar. En 34 años de medicina forense, había visto casos de conservación excepcional. Momias del altiplano. Cuerpos preservados en turbe de los pantanos europeos. Restos conservados por la acción del frío extremo. Todos ellos presentaban una característica común. El cuerpo se preserva porque el agua intracelular se elimina o se congela. El tejido se vuelve estable precisamente porque pierde lo que lo hace activo. Lo que tenía delante era diferente. El tejido estaba preservado con el agua dentro, no momificado, no congelado, no coagulado por las sales del suelo. Simplemente detenido, como si alguien hubiera presionado una pausa. Volví a la sala a las 3 menos cuarto. Le dije a la doctora Ringhetti que necesitaba realizar una segunda ronda de mediciones en distintos puntos del cuerpo. Aprobado. Pasé los siguientes 40 minutos midiendo temperatura en 12 puntos diferentes, desde el cuero cabelludo hasta los pies. Los resultados fueron los siguientes. Cuero cabelludo, 36,5. Frente, 36,8. Cuello, 36,9. Hombro derecho, 36,4. Hombro izquierdo, 36,3. Mano derecha, dorso, 34,1. Mano derecha, palma, 34,4. Torso central, 37,1. Muslo, 35,8. Rodilla, 34,9. Pie derecho, 32,7. El patrón térmico era coherente con un gradiente de temperatura humano vivo. En un cuerpo vivo, la temperatura central es la más alta y disminuye progresivamente hacia las extremidades distales. La frente y el tórax muestran las temperaturas más estables. Las manos y los pies son las zonas más frías. El cuerpo de Carlo Acutis, 12 años después de su muerte, exhibía exactamente ese gradiente. El técnico Andrea Morín llevaba 4 horas sin hablar. Cuando vio el mapa de temperaturas que yo había trazado en mi cuaderno, señaló el número del tórax central, 37,1, y me preguntó en italiano si eso significaba lo que él pensaba que significaba. Le respondí que sí. Se fue al rincón más alejado de la sala y permaneció allí de espaldas durante varios minutos. Yo seguí midiendo. Si había algo que sabía hacer, era no parar cuando los datos se complicaban. Y entonces descubrí quién era realmente Carlo Acutis. Esa noche no dormí. El padre Benedetto me había conseguido una habitación en una pensión a 200 metros de la basílica. Me senté en la cama con mi cuaderno y pasé la primera hora pasando en limpio todos los datos del día. Orden, sistematización, nomenclatura correcta. El ritual forense que me había acompañado desde los 28 años. A las 11 de la noche, cuando ya no podía seguir escribiendo sin que el bolígrafo temblara en mi mano, fui al pequeño escritorio y abrí el sobre con la documentación básica sobre Carlo Acutis que la diócesis me había proporcionado antes de mi llegada. Lo había ignorado hasta ese momento por principio. No quería entrar al caso con información que pudiera sesgar mis observaciones. Lo leí todo en 2 horas.
Carlo Acutis. Nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, de padres italianos. Criado en Milán. Muerto el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza. Leucemia promielocítica aguda tipo M3. Tenía 15 años. Leí ese dato 3 veces. 15 años. Siguió la descripción de su vida. Programador autodidacta desde los 11 años. Creó una página web que documentaba más de 160 milagros eucarísticos verificados a lo largo de la historia, con fotografías, testimonios y análisis crítico. Una exposición itinerante que había recorrido decenas de países. Un adolescente en Milán, con su computadora y su gato siamés que se llamaba Chico, que había producido una obra de investigación que muchos teólogos adultos no habrían sido capaces de completar. Su frase, reproducida en varios documentos: «La Eucaristía es mi autopista al cielo», y otra que me detuvo: «Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias». Leí sobre el primer milagro reconocido para su beatificación, la curación de Mateus, un niño brasileño de Campo Grande, diagnosticado con una malformación pancreática congénita grave en 2013. Los médicos que lo trataban habían documentado una remisión espontánea que no tenía explicación médica tras la colocación de una reliquia de Carlo Acutis sobre el abdomen del niño. El segundo milagro, ya para la canonización. Valeria Valverde, una joven costarricense, trauma cráneoencefálico severo en 2022. Prognosis de muerte cerebral confirmada por 2 neurólogos independientes. Recuperación completa en 72 horas. Cerré la documentación a la 1 de la madrugada, y fue entonces cuando noté el sobre pequeño. Estaba al fondo de la carpeta, casi adherido a la contratapa, del tamaño de un sobre de tarjetas de visita. No tenía ninguna inscripción exterior. Lo abrí. Dentro había una nota escrita a mano en papel cuadriculado de cuaderno escolar. La letra era de adolescente, inclinada hacia la derecha, con una presión irregular sobre el papel como de alguien que escribe rápido y con urgencia. La nota decía: «Para el médico que venga después. Sé que encontrará algo que no puede explicar. No tengas miedo. Los datos son reales. Yo también era escéptico antes». No había firma. No había fecha. Le envié un mensaje al padre Benedetto a la 1:42 de la madrugada pidiéndole que me confirmara el origen de esa nota. Su respuesta llegó 16 minutos después. «No hay nota en el sobre oficial. El sobre que usted describe no estaba en la carpeta cuando la preparamos». Revisé la carpeta entera durante 20 minutos. El sobre seguía allí. La nota seguía en mis manos. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, llevé la nota al padre Benedetto. La tomó con cuidado. La leyó. Me miró. Me dijo que la letra correspondía a la letra de Carlo Acutis, según los documentos autógrafos que la familia había conservado. Yo era el médico al que iba dirigida, y Carlo Acutis había escrito esa nota antes de morir, para alguien que aún no sabía que existiría, para un proceso que aún no había comenzado, diciéndole exactamente lo que iba a encontrar. Pero lo que hice después sorprendió a todos los que me conocían. Volví a Roma en el tren de las 4:30 de la tarde del 5 de abril. Llevaba en el maletín 3 cuadernos llenos de datos, un sobre con una nota que no debería existir, y 247 fotografías tomadas con la cámara oficial de la diócesis, de las cuales me habían entregado copias para mi archivo. Rosa me recogió en la estación. Me miró a la cara y supo de inmediato que algo había cambiado. Después me lo dijo. Fue como recoger a alguien diferente de la persona que había subido al tren el día anterior. No le conté nada en el coche. Cené sin hablar. Aquella noche dormí 4 horas. Al día siguiente llegué a mi consulta a las 7 de la mañana y me senté ante el escritorio durante 2 horas sin abrir ningún expediente. El teléfono sonó 5 veces. No lo cogí. Los días siguientes fueron extraños. Seguí trabajando. Seguí haciendo autopsias. El lunes siguiente certifiqué la muerte por insuficiencia cardíaca de un hombre de 72 años
y mientras lo hacía, me descubrí con las manos quietas sobre el tórax, pensando en los números de mi cuaderno. 36,8, 37,1. Un colega mío, el doctor Fabrizio Seni, con quien había estudiado en Bolonia y a quien consideraba el único forense de mi generación con criterio realmente riguroso, me llamó una semana después. Me preguntó qué me pasaba. Le dije que nada. Me dijo que mentía, que me notaba diferente por teléfono. En un impulso que todavía no sé explicar del todo, le pedí que viniera a cenar a casa el sábado siguiente. Y esa noche, con Rosa en la cocina y los cuadernos extendidos sobre la mesa del comedor, le conté todo. Fabrizio es ateo convencido, más que yo. Le tomó 20 minutos revisar los datos con su propio criterio. Después se quedó en silencio durante 3 minutos completos, cosa que si conocen a Fabrizio Seni, sabrán que es algo que no ocurre prácticamente nunca. Al final dijo, no hay explicación metabólica posible para estos números. Le mostré la nota. La leyó. La posó sobre la mesa. La leyó de nuevo. Después dijo, muy despacio, ¿cuándo la encontraste exactamente? Le dije que la había encontrado la noche del 4 de abril, después de terminar de leer la documentación. Asintió sin decir nada más. Esa noche, cuando Fabrizio se fue, Rosa entró al comedor y vio los cuadernos sobre la mesa. No me preguntó nada. Se sentó frente a mí y esperó. Le conté todo desde el principio. Cuando terminé, me tomó la mano y dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? No tenía respuesta. Pasaron 4 meses. Seguí con mi trabajo. Seguí midiendo, certificando, documentando. Pero algo había cambiado en la forma en que me relacionaba con los cuerpos. No puedo describirlo con precisión técnica, y eso me incomoda. Es la primera vez en 34 años que no tengo la terminología adecuada para un hallazgo clínico. Era como si supiera, de una manera que no podía demostrar pero tampoco ignorar, que lo que yo documentaba cada día en mi trabajo era solo una capa de algo más grande que yo no había estado mirando. En octubre de 2019, 6 meses después de la exhumación, recibí los resultados definitivos del análisis de tejido completo, realizados por el laboratorio independiente de Florencia que la diócesis había contratado. El informe tenía 43 páginas. Las leí todas en una sola tarde. El resultado central era el siguiente. Las muestras analizadas no presentaban marcadores detectables de putrefacción o degradación proteica avanzada. La integridad del colágeno dérmico era del 89% respecto a valores de referencia para tejido vivo conservado. El ADN mitocondrial recuperable era del 71%, frente a un valor esperado de menos del 5% para tejido con esa antigüedad y esas condiciones de enterramiento. El laboratorio de Florencia añadió una nota al pie, sin firma, que decía simplemente: los datos presentados no tienen correlato en la literatura especializada revisada. El 10 de octubre de 2020, Carlo Acutis fue beatificado por el Papa Francisco en Asís. Yo estaba en casa. Vi la ceremonia por televisión. Cuando aparecieron las imágenes de la basílica y el sarcófago, Rosa me miró desde el sofá. Me preguntó qué sentía. Le dije que no lo sabía todavía. El 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado en Roma por el Papa León XIV, durante el jubileo. Para entonces yo ya había testificado ante la Comisión Médica Vaticana, aportando todos mis datos y cuadernos originales. Fue la primera vez que conté todo esto de forma oficial. Cuando salí de aquella sala del Vaticano, después de 4 horas de preguntas técnicas de parte de 3 médicos que revisaron cada número, cada medición, cada dato de mis cuadernos, uno de ellos, un cardiólogo alemán de unos 60 años cuyo nombre no estoy autorizado a revelar, se me acercó al final y me dijo en un inglés muy cuidadoso: en 40 años de práctica clínica nunca he firmado nada que no pudiera explicar. Voy a firmar este informe. Y hoy, tantos años después, sigo sin poder explicar lo que sentí. Hoy tengo 64 años y sigo ejerciendo la medicina forense, aunque con menos casos que antes. Hace 2 años reduje mi carga de trabajo a la mitad.
No por enfermedad, no por fatiga, por elección. Dedico el tiempo que queda a algo que no habría podido prever cuando tenía 30 años. Colaboro como perito voluntario en la revisión de documentación clínica para causas de beatificación. No cobro por ello. Es un trabajo que considero que me corresponde hacer. Cuando los colegas más jóvenes me preguntan cómo llegué a hacer eso, les cuento la historia que acaban de escuchar. La mayoría me escuchan con esa mezcla de respeto incómodo que se tiene ante alguien que dice algo que no se puede refutar, pero tampoco se puede integrar del todo. Algunos me preguntan si me convertí al catolicismo. La respuesta es que no de manera formal, aunque he entrado más veces en iglesias en los últimos 6 años que en los 43 anteriores juntos. No sé cómo llamar a lo que soy ahora. Agnóstico parece insuficiente. Creyente parece demasiado. Tal vez la palabra correcta es la más simple. Alguien que ha visto algo y no mira para otro lado. En marzo de este año fui a Asís por segunda vez. Visité la tumba de Carlo Acutis, que ahora recibe a miles de personas cada semana. Me senté en un banco a unos 5 metros del sarcófago durante 20 minutos. No hice mediciones. Dejé el termómetro en el maletín. Tenía en el bolsillo una fotocopia de la nota. El original está en manos de la familia Acutis desde que se lo entregué en 2019. La madre de Carlo, Antonia Salzano, me dijo que nunca había visto esa nota entre los papeles de su hijo. Me dijo también que la letra era, sin duda, la de Carlo. Mientras estaba sentado en ese banco en Asís en marzo, un niño de unos 12 o 13 años se acercó al sarcófago con su madre. El niño se quedó mirando la tumba durante un momento muy largo para alguien de esa edad. Después se volvió hacia su madre y le preguntó en español, con acento mexicano: ¿Él tenía mi edad cuando murió? La madre asintió. El niño asintió también, como si eso le dijera algo que no sabía formular todavía. Pienso en Carlo Acutis, que tenía 15 años y sabía que iba a morir, y decidió pasar sus últimas semanas preocupándose de que sus compañeros de clase no sufrieran en su lugar. Pensó en los enfermos que llegarían después. Pensó en los médicos que medirían y dudarían y necesitarían que alguien les dijera que los datos eran reales. Escribió una nota para un hombre que aún no había nacido en la historia que él estaba viviendo. Yo tenía 62 años cuando la leí. 34 años de trabajo con la muerte. 3.800 defunciones certificadas. Y necesité la nota de un adolescente de 15 años para entender que había algo en mi trabajo que nunca había sabido mirar. Hay cosas que los instrumentos miden y que la mente no puede contener. 36,8 grados en un cuerpo muerto hace 12 años. 73% de agua intracelular en tejido que debería ser polvo. Una nota escrita para mí por alguien que no sabía mi nombre. Esos son los datos. Los datos son reales. El resto lo dejo a quienes vengan después. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.